¿Mm? Mm. Bien, ¿qué más? Los turnos y grupos de TP son los mismos que para el TP1, pero en las fechas que puse ahí, ¿no es cierto? A ver, algún otro anuncio que tenga que hacer. Bueno, no. Estén atentos por la clase del viernes porque no va a ser de 2 a 5. ¿Ustedes el viernes, después de esta clase, tienen alguna otra clase? ¿Podríamos hacer una clase de 16 a 18 el viernes? Este viernes, viernes. profe. La clase cambiarla, acortarla un poco y cambiarla de horario, de 16 a 18. Yo no tengo problema. Por mí no habría problema. Todo lo digo. Yo tampoco tendría problema. Ok, entonces la clase de este viernes, que sería 30 de octubre, cambiará de horario. Les voy a pasar la invitación por el Google Meet, por el email les va a llegar. ¿Mm? Bien. ¿Está? Comenzamos entonces con la clase propiamente dicha. Bien. Bueno. ¿Se ve ahí? Sí. Vamos a comenzar en la clase de hoy con el último tema, los últimos temas del capítulo 2, que sería análisis de sistemas realimentados, pero en base a la respuesta en frecuencia. ¿Mm? Que es algo que, digamos, tienen que saber. Se lo van a encontrar de distintas formas a lo largo de su trabajo como ingenieros si se llegan a dedicar a algo mínimamente relacionado con señales o con control. ¿Mm? Bien, entonces, ¿cuál es la motivación? Que para saber, por ejemplo, si un sistema es estable, ustedes tienen los criterios de Root para tiempo continuo o de Yuri para tiempo discreto, ¿no? Y eso lo pueden hacer si conocen la transferencia a la cual quieren saber si es estable o no. Sin embargo, a veces uno quiere saber, como ya se habrán dado cuenta cuando vimos lugares de las raíces, ¿no es cierto?, si un sistema realimentado es estable o no, pero más aún, uno no quiere una única función transferencia a analizar. Vimos en lugar de las raíces que dándole distintos valores a un parámetro que interviene en la realimentación, como una ganancia del controlador, por ejemplo, obtenemos distintas transferencias de lazo cerrado y queremos saber cuáles de todas esas van a ser estables o si todas o ninguna va a ser estable, ¿no? Bueno, entonces, lo que vamos a ver ahora son métodos de estabilidad para sistemas realimentados que se basan en la respuesta en frecuencia, pero del sistema sin realimentar, o sea, del sistema a lazo abierto. ¿Mm? Bien, vamos a comenzar viendo otra forma de representar la respuesta en frecuencia. Ustedes conocen el diagrama de Bode, ¿no es cierto? Vamos a ver otra forma que es el diagrama de Nyquist y vamos a ver un criterio de estabilidad que se basa en ese diagrama. ¿Mm? Bien, vamos a empezar con el diagrama de Nyquist, ¿no es cierto? ¿Qué es el diagrama de Nyquist? Es un gráfico de la respuesta en frecuencia de un sistema lineal. ¿Qué es la respuesta en frecuencia de un sistema lineal? ¿Alguien me puede decir cómo le explico a alguien qué es la respuesta en frecuencia? ¿Qué tengo que hacer? Tengo acá un sistema estable, qué sé yo, un amplificador de audio.
y quiero evaluar su respuesta en frecuencia. ¿Qué le tengo que hacer al amplificador? Lo voy a alimentar con una señal de esa frecuencia, una senoidal. Claro, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a alimentar con una senoide de una frecuencia determinada, para empezar, ¿no? Me voy a fijar que pasado el transitorio, que es para un amplificador de audio va a ser muy rápido, ni lo voy a escuchar, o voy a escuchar un POC, digamos, y eso va a ser todo el transitorio. Voy a tener a la salida también una senoide de la misma frecuencia con la que alimenté. Pero ¿qué pasa? La senoide que voy a obtener a la salida en régimen, o sea, una vez que se extinguió el transitorio, ¿tá? Va a tener probablemente distinta amplitud y distinta fase que la senoide con la que alimento el amplificador, ¿sí? Si hago eso para todas las frecuencias de interés, que no se puede porque tengo un continuo de frecuencias si lo tuviera que hacer, pero puedo ir haciendo un escalonamiento de frecuencias, probar con una frecuencia, después con otra, y voy poniendo puntitos de su respuesta en frecuencia, ¿no es cierto? Se entiende que la respuesta en frecuencia de un sistema de tiempo continuo, la información que me da es la diferencia de amplitud y el desfasaje que hay entre la salida y la entrada cuando lo alimento con una senoide pura una vez extinguido el transitorio, o sea, en régimen. ¿Sí? Eso les tiene que quedar bien claro, ¿no? Porque partimos de la respuesta en frecuencia, ¿no? ¿Cómo se evaluaba la respuesta en frecuencia? Esto lo vieron en sistemas y señales 1. Bueno, si uno tenía la función transferencia, la información sobre la respuesta en frecuencia correspondía a reemplazar la variable S de Laplace por J omega, ¿no es cierto? Esto, reemplazo la S por J omega, y si omega es la frecuencia en radianes sobre segundo que quiero evaluar, G evaluado en J omega me va a dar eso que dije, la diferencia de... Esto va a ser un número complejo, ¿no? Esto de acá es un número complejo, ¿sí? Número complejo. Entonces tiene un módulo, ¿sí? Y tiene una fase. Bueno, su módulo es la relación entre las amplitudes de la salida y la entrada a esta frecuencia omega, y su fase es el desfasaje que obtengo entre la salida y la entrada, ¿no es cierto?, a esa frecuencia omega. Esto es número complejo, no complejo. Bien. Una vez aclarado eso, que espero que todos lo tengan bien en claro, el diagrama de Nyquist es la curva que describe este número complejo a medida que voy variando el valor de omega. ¿Está bien? Desde menos infinito hasta infinito, pero bueno, como la G que vamos a analizar va a salir de un sistema real, sabemos que lo que pase para menos omega va a ser el conjugado de lo que pase para omega, y entonces no hace falta hacerle desde menos infinito hasta infinito, con hacer la mitad ya sabemos que la otra mitad va a ser la conjugada. Veamos, ¿está bien? Veamos un ejemplo. Tenemos esta función transferencia, acá, ¿está? Y queremos evaluar su respuesta en frecuencia. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos S por J omega y le vamos dando valores a omega. Por ejemplo, para omega igual a 0, ¿cuánto vale G en J omega? Vale 1 sobre 1. Me da 1. Entonces, para omega igual a 0, tengo esa cruz de ahí, que la voy a señalar en otro color. ¿Sí? Se corresponde con esta cruz de acá. Porque tiene coordenadas 1, parte real, y 0, parte imaginaria. Es este número complejo, el 1. ¿Sí? Si le evalúo en 0,5, me queda 1 sobre J0,5 más 1. Y si hago la cuenta, me da 0,8 menos J0,4. Corresponde a esta cruz de acá. 0,8, ¿sí? Menos J 0,4, que está acá. ¿Sí? ¿Está bien?
Si lo evalúo en omega igual a 1, me queda 1 sobre j más 1. Y eso es 0,5 menos j0,5, que es esta de acá. Bueno, se entiende la idea, ¿no es cierto? Estas cruces son cada uno de estos 5 puntos de la respuesta en frecuencia. ¿Sí? Si yo hiciera todo el continuo de frecuencias desde 0 hasta infinito, obtendría, a ver si lo puedo hacer en negro, todo esto de acá. ¿Sí? La parte, digamos, el semicírculo de abajo de la parte azul. A ver si puedo... Sí. ¿Está bien? Entonces todo este continuo de frecuencias desde 0 hasta infinito me da todo este semicírculo azul de acá abajo. Y el sentido creciente de frecuencia es desde esta cruz hasta omega igual infinito, que donde me da 0. Fíjense que si reemplazo en j omega con omega infinito, acá me da 0. ¿Sí? Es más, si lo reemplazo en menos infinito, también me da 0. ¿Está? Y bueno, y si voy desde menos infinito hasta 0, me va a dar todos los conjugados de lo que analicé recién. Entonces, fíjense que al evaluar esto desde menos infinito hasta, pasando por 0 hasta infinito, me da una curva cerrada. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Por qué? Porque en más infinito me da lo mismo que en menos infinito. Por eso se cerró la curva. ¿Sí? Claro. ¿Está bien? Bueno, y además esta curva tiene un sentido de orientación, que es el sentido creciente de las frecuencias, que está dibujado con las flechas. ¿Sí? Y al ser una curva cerrada, deja una parte adentro y deja una parte afuera. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ir viendo. ¿Se entiende que esto mismo yo lo podría tener en diagrama de Bode? Sería esto de acá. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre verlo como diagrama de Bode y verlo como diagrama de Nyquist? ¿Qué información tengo en el diagrama de Bode que la perdí en el diagrama de Nyquist? Los decibeles, el valor de magnitud y de fase. Y no, ok, acá lo tengo en decibeles y en fase en grados, pero acá lo tengo, por ejemplo, si quiero en este punto, tengo su magnitud, mido la distancia del origen. Esto sería el módulo de G en J omega. El Nyquist es un diagrama polar, sería así la cosa. No exactamente. Se entiende que esto de acá es la distancia entre 0 y esto es el módulo de G en este valor de omega, ¿no? Esto era omega igual a no me acuerdo. ¿Y eso vendría a ser lo que se amplifica la senoide, digamos? Claro, si yo le pongo una senoide de frecuencia medio radián por segundo, ¿tá? Me va a dar el módulo que tenga esto, va a ser por la amplitud de la entrada, me va a dar la amplitud de la salida. ¿Sí? Si la amplitud de la entrada es unitaria, el módulo que tenga esto va a ser directamente la amplitud de la salida. Fíjense que para, digamos, una constante de alimentación que sería frecuencia 0, pasa con la misma, esto es la ganancia estática, porque esto es G evaluado en 0, ¿no? Es 1, quiere decir que las continuas pasan sin atenuarse, con ganancia 1, pero a medida que aumento la frecuencia, cada vez se atenúa más, ¿por qué? Porque la distancia al origen de esto se va achicando. Y eso lo veo en el Bode. Empiezo con 0 decibeles, que es ganancia 1,
Porque ¿cómo eran los decibeles? Era 20 logaritmo en base 10 de el módulo de G en J omega. ¿Sí? Estos eran los decibeles. ¿Sí? Entonces, si esto vale 1, el logaritmo es 0. 0 decibeles. Quiere decir módulo 1. Y a medida que aumento la frecuencia, cada vez tengo menos de 0 decibeles, o lo que quiere decir menos de 1 en magnitud. ¿Sí? Y la fase, fíjense, esto tiene una fase. ¿Qué fase tiene? Y no sé, más o menos, menos 30 grados. A ver, busquemos el omega igual 0,5 en el bode. Acá es 0,1, 0,2, 3, 4, 5. Este es el omega 0,5. Ay, qué difícil que es mantener esto. Este es el omega 0,5, fíjense la fase, y más o menos está por, no sé, menos 30 grados. Es este ángulo de acá. Le voy a llamar, no sé, teta. Este de acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces acá veo que la información que tengo en el bode y no tengo en el Nyquist es justamente a qué valor de omega corresponde cada punto. Porque acá tengo la frecuencia. Pero acá si yo no le digo al lado de una crucecita a qué valor de omega corresponde, lo pierdo esa información. ¿Sí? Ahora lo que veo en un diagrama de Nyquist que no veo en un bode es esta forma de curva cerrada que engloba una cierta parte del plano. Eso no lo veo fácilmente en el bode, si bien la información está. ¿Está bien? Pero no lo veo fácil en el bode. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué nosotros también dibujamos las frecuencias negativas si no existe una frecuencia negativa? No le puedes poner. Ah, bueno, ahora va. Cuando sigamos avanzando te vas a dar cuenta porque es por lo que viene después. Ah, bueno. Bien. Entonces, ¿se entiende? El diagrama de Nyquist es, bueno, acá hay un ejemplo un poquito más complicado. Un sistema de orden 2. Frecuencia natural no amortiguada unitaria y un coeficiente de amortiguamiento 0,4. Esta es la expresión, ¿sí? Y le voy dando valores a omega. Me va dando esto, lo separo en módulo y fase por si quieren ver. Lo tendría que haber puesto en grados también acá para... Pero bueno, ya saben que pi es 180 grados, así que hacen la cuenta. Hernán. ¿Sí? Una pregunta antes de pasar. ¿Perdón? Se corta, no escucho. ¿Hola? A ver, voy a mirar el chat, a ver si me escribieron algo en el chat. Hernán, ¿cómo veo en el Nyquist la frecuencia de corte que veo en el bode? No estamos viendo eso ahora, Guillermo. No es un tema que tengo que detenerme ahora en esto. Veo la frecuencia de corte. ¿Se escuchó? No voy a detenerme en eso ahora porque no es importante para lo que viene después. Si querés en consulta te lo comento. Bueno, fíjense, lo mismo acá. Este se corresponde con esta cruz. Este con esta. Este con esta. Y así. ¿Se entiende entonces?
a medida que crece el valor de omega desde 0 hasta infinito, esto va en este sentido. ¿Sí? Lo que veo acá, que no pasaba en el ejemplo anterior, es que ahora la fase puede llegar a este cuadrante que antes no llegaba. Antes era un semicírculo acá el ejemplo anterior. Todo en el cuadrante 4, la parte de... Cuadrante 4, la parte de frecuencias positivas, y cuadrante 1, las frecuencias negativas. Y acá tenemos que ya, solo para frecuencias positivas, estamos en cuadrante 4 y cuadrante 3. ¿Sí? Fíjense lo que pasa acá con la fase. A medida que omega se hace más y más grande, si voy hasta infinito, esto me da 0, el módulo obvio me da 0, pero la fase ¿cuánto me da? En el límite, ¿no? Me da menos pi. Cuando yo me llego por este gráfico hacia el punto que corresponde a frecuencia infinito, llego horizontal desde la izquierda, ¿no? Entonces la fase asintótica cuando la frecuencia tiende a infinito es menos pi acá. ¿Sí? Esto lo voy a escribir acá. Sería que el límite, ¿no? Cuando omega tiende a más infinito, de la fase de G en J... Uy, perdón, de la fase de G evaluado en J omega es menos pi. ¿Sí? Bien. ¿Está? Bueno, se entiende cómo se construye el diagrama de Nyquist, ¿verdad? Y cómo se evalúa la información. Si yo tomo un punto y me fijo su módulo como número complejo, o sea, su distancia al origen, lo que me está dando es el módulo. Y fíjense otra cosa, en este valor, en esta cruz de acá, tengo un módulo de 1,32, quiere decir que hay un pico de resonancia acá si miro el bode, porque empiezo con ganancia 1, sube la ganancia y después baja. ¿Sí? Acá. Que es esta de acá. Quiere decir que la distancia al origen de esta crucecita es 1,32. ¿Sí? Bien. Sí. No me queda claro si directamente no se marcan los puntos de omega en la gráfica o se marcan algunos puntuales para indicar esa información. Eso depende. Si vos necesitas indicar alguno, lo podés marcar. En principio, para lo que lo vamos a usar nosotros, no vamos a marcar valores de omega, digamos. Pero vos podés indicar, por ejemplo, si a vos te interesa a qué frecuencia justo tenés fase de menos 90 grados, bueno, indicás esta, a qué frecuencia corresponde, que sería esta de acá, ¿no? A 1. Bien. Entonces, fíjense, este bode, como es muy leve la resonancia, es muy poquito en decibeles, pero se ve el pico de resonancia que hay, ¿no es cierto? Y fíjense que acá la fase, en vez de ir de 0 hasta menos 90, como el ejemplo anterior, va de 0 a menos 180. Por eso es lo que yo les decía, que viene al cuadrante 3 también, que son las fases entre menos 90 y menos 180. Bien. Y para que tengan alguna idea más, si yo lo hago, por ejemplo, más resonante o directamente con polos reales, sería sobreamortiguado el xi igual a 3, amortiguamiento crítico el xi igual a 1, xi igual 0,7, es
el caso donde no hay resonancia y xi igual 0,4, el que vimos recién, que sí hay resonancia, tenemos estas gráficas de acá. Bien, en todas observamos características comunes, parten del mismo punto, parten de 1, llegan a 0. ¿Sí? Todas pasan por cuarto y tercer cuadrante, y todas llegan con fase asintótica de menos 180 grados o menos pi. ¿Sí? Porque se trata de un sistema de segundo orden con grado relativo 2, ¿sí? Estable. Entonces, si se acuerdan, ¿no es cierto? Cada polo, digamos, me aporta menos 180 grados a la fase, y al tener dos polos y ningún cero, me aporta menos 180 grados a la fase final, ¿no? Fase asintótica. Bien. ¿Está? Bueno, eso es para que tengan una idea del diagrama de Nyquist. ¿Sí? Profe, ¿no son 90 grados cada polo? O sea, menos 90 grados cada polo. Sí, ¿qué dije yo? Dije cualquiera. No, dijo 180, pero después ¿Perdón? dijo bien que entre los dos. Claro, acá hay formaban... dos polos. Cada polo menos 90 grados en la fase asintótica, entonces al tener 2 voy hasta menos 180. Acá. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces entiendo que es muy fácil, digamos, lo único que hay que hacer es interpretar cómo está la información en un diagrama de Nyquist. Entonces, ya podemos resolver algunos ítems del parcial del año pasado. Con esta breve introducción, o sea, lo que hay que hacer es repasar lo que ustedes ya saben de respuesta en frecuencia. A ver, acá tengo el parcial. Bueno, este es... Déjenme que corro esto. Ahí lo ven. ¡Epa! Ahí. El parcial 2 del año pasado, que está en el campus virtual. ¿Sí? El enunciado. El problema 2 decía análisis mediante la respuesta en frecuencia. ¿Sí? ¿Está? Y dice así, la figura 1 muestra la respuesta en frecuencia de un sistema lineal e invariante en el tiempo en forma de diagrama de Bode. ¿Sí? Acá tenemos el Bode para frecuencia, un amplio rango de frecuencias, y acá como una ampliación, solo entre 10 a la menos 1 y 10 a la 1. Pero es el mismo Bode, ¿no? Uno muestra una partecita más chica, otro una parte más grande. Y entonces dice, a ver, ¿cuántos se acuerdan de respuesta en frecuencia? ¿Cuál de las siguientes funciones transferencias modela mejor al sistema cuya respuesta en frecuencia se muestra en la figura 1? Justifique su respuesta. Bueno, ahí si ustedes me están mirando, ustedes pueden ya tener abierto MATLAB, pueden definir las funciones transferencia, hacerles el Bode con la instrucción Bode, y ya directamente mirar cuál es. ¿Está? Entonces ustedes pueden saber cuál es la correcta. Lo que a mí me interesa es que justifiquen. Cómo mirando esta gráfica relacionan con las transferencias que hay acá o cómo descartan las que hay acá. Entonces vamos a ver, por ejemplo, tomemos la G5. ¿Está? ¿Puede ser G5 la transferencia cuyo diagrama de Bode se muestra en la figura? No. ¿Por qué no? No, porque la tiene 0. Y tiene 0 se va a modificar las de magnitud. Digo. Claro, lo que sabemos para una transferencia de segundo grado, ¿no es cierto? Grado relativo 2, todos los coeficientes positivos, así como esta,
es que no puede tener este avance de fase al principio acá. No puede la fase hacerse positiva. Porque esto estaría indicando un efecto de un 0, por ejemplo. Una de las cosas que podría estar indicando, ¿no? Entonces, la G5, la podemos descartar. ¿Sí? Habría que buscar una función que tenga grado relativo 2 y que tenga un 0 en el numerador. ¿Por qué? Porque en infinito tiende a menos 180 grados la fase y antes de que baje sube un poco, lo que indica una presencia de un 0, ¿no es cierto? Bueno, está perfecto lo que vos dijiste. Esa es una posibilidad. ¿Se entendió? Dice, si tenemos grado relativo 2, ¿está? Y tenemos un 0, entonces la fase puede crecer, pero después vamos a tener que tener un polo también. O sea, vamos a tener que tener orden 3 y un 0. Entonces el grado relativo es 2. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? No solo un 0 puede hacer un avance de fase. ¿Se acuerdan qué más podía hacer un avance de fase? Un polo positivo, ¿no? Claro, un polo no mínima fase. Perdón, un polo inestable. Un polo inestable, como en la G1, puede hacer un avance de fase. ¿Sí? Cierto. ¿Está? Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no puede ser la G1? Pues no tiene un C. ¿Cuánto vale la fase asintótica? Este polo inestable, como está expresado acá, me va a terminar agregando 90 grados a la fase asintótico. Y este par de polos que está acá me va a terminar quitando menos 180 grados. Entonces, más 90 menos 180 va a terminar yendo a menos 90 la G1. Pero acá va a menos 180. ¿Está bien? Entonces no se condice. ¿Sí? Profe, ¿podría repetir, o sea, en el denominador, por qué el primer factor introduce un desfasaje positivo? Deme un segundo que lo voy a armar. Opciones. Deme un segundo. Página actual. Imprimir archivo. Está. Está. Bueno, así le puedo escribir encima porque ahí no me dejaba escribirle encima. Bien. Entonces, acá dijimos que esto aporta más 90 grados a la fase cuando omega tiende a infinito. ¿Sí? Esto de acá, ¿sí? Aporta, vamos a hacer así, aporta menos 180 grados. Entonces, en total, límite, vamos a escribirlo así, límite cuando omega tiende a infinito de la fase de G1 en J omega me va a dar menos 90 grados. ¿Sí? Y esto no se condice con
los menos 180 que tenemos acá. Fíjense. A ver. Acá. Si sigo para acá, llego a menos 180, ¿sí? ¿Está bien? Bueno. ¿Está? Entonces ahora analicemos la G4. ¿Cuánto vale? Acá. Límite cuando omega tiende a infinito de G4. Perdón, de la fase, ¿eh? Ahí le pongo bien la... De la fase de G4, ¿cuánto vale? Y este es un polo, pero es estable, entonces este me aporta menos 90 grados. Y este par ya lo analizamos, es el mismo que este. Pero además, bueno, es la misma idea. Así que esto, ¿cuánto va a ser? Menos 270. ¿Sí? Sí. Entonces, no puede ser G1, no puede ser G4. ¿Sí? Puede ser G5. Y por la fase asintótica no lo vamos a sacar. A ver. Porque este tiende a menos 180 y G5 también. ¿Qué más? Pero la fase... Sí, escucho. No, que el G5 no tiene ningún polo o un cero que haga la pancita antes de bajar a 180, ¿no es cierto? Exacto. Entonces G5 también lo podemos descartar, pero ¿por qué? G5, lo voy a poner acá. La fase será siempre negativa. Perdón, no está del todo bien dicho esto. Será, lo voy a poner así, la fase estará siempre entre 0 y menos 180 grados negativa. ¿Sí? De modo que no puede hacerse positiva como está acá. Entonces por eso podemos descartar G5. ¿Sí? ¿Qué pasa con G3? Fíjense que acá tenemos un cero inestable, mejor dicho, un cero no mínima fase. Entonces este cero no mínima fase, en lugar de aportar 90 grados, me va a restar 90 grados. Y el par de polos que tenemos también me va a restar menos 180 grados. Entonces G3 también va a ser menos 270. ¿Sí? G3 lo mismo. Acá. Que G4. Límite. Omega tiende a infinito de la fase de G3 es también menos 270. Entonces podemos descartar G3. Y bueno, y si hacen G6, ¿qué va a pasar? Aporta 90, aporta menos 180, entonces este va a terminar en menos 90, también lo descartamos. Límite, bueno, la escribo así.
lo escribo así, ustedes ya entienden, va a menos 90 grados cuando omega tiende a infinito. ¿Sí? Entonces lo descarto también. Y como dijo el compañero, que bien dijo, nos quedamos con G2. Pero lo importante es la justificación. Si alguien me decía en el parcial, la correcta es G2, porque pasa lo que comentó el compañero, es correcto, pero no justifica por qué descarto las otras. ¿Está bien? Porque podría haber otra que le pase con la misma justificación, entonces tendría 2 para elegir. No la hay en este caso, pero se entiende que cuando se pide una justificación tiene que ser unívoca la forma de identificar la correcta, ¿no es cierto? Claro. Bien. ¿Está? Entonces, ¿qué hicimos hasta acá? Repasamos lo que ustedes ya saben de diagrama de Bode y de fase, sobre todo de fase asintótica. Pero ahora dice, voy a cambiar de ventana, acá. Ahora dice, indique cuál de los diagramas de Nyquist mostrados en la figura 6 es el del sistema. Entonces, les voy a poner acá y justifique su elección, obviamente indicando qué características analizó. Vamos a poner acá la figura 6, a ver si la puedo... Ahí está. Entonces, fíjense cómo es esta figura. Tengo un diagrama de Nyquist completo y una ampliación más cerca del origen. Un diagrama de Nyquist completo y su ampliación, y así. ¿Está bien? O sea, tengo 4 diagramas de Nyquist acá. ¿Sí? ¿Está? ¿Cuál de todos estos puede ser el diagrama de Nyquist del Bode que lo tenemos acá? Vamos a ponerlo acá. ¿Está? También ya tenemos la función transferencia, si quisiéramos, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a ver qué características podemos analizar. Lo que estuvimos analizando recién, la fase asintótica cuando omega tiende a infinito. Menos 180 grados. ¿Cómo lo vemos en el Nyquist? Que llega casi horizontal. Se ve claro cuando uno llega a qué módulo. A módulo 0. Porque es cuando omega tiende a infinito, fíjense, los decibeles tienden a menos infinito decibeles, que sería 0 módulo, ¿no es cierto? Sí. Además, ya sé que la G, si miro la formulita de la G y la evalúo en esa igual J infinito, me da 0. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, este llega con menos 180 grados al origen. Este también. Este no, porque fíjense que por la forma de acá llega como con más 90 grados. Llega desde arriba al origen. Entonces este ya lo podemos descartar. ¿Sí? Y este también llega horizontal acá. Desde la izquierda, ¿no? Entonces, este lo podemos descartar, el C. Entonces este escribo acá, descarto porque su fase cuando omega tiende a infinito no es menos 180 grados. ¿Sí? Bien. ¿Qué más podemos evaluar? A ver, vuelvo al Bode. Fíjense la fase. La fase empieza en 0 para ganancia 1, o 0 decibeles es ganancia 1, ¿no es cierto?
Entonces la fase empieza en 0 para ganancia 1. Se hace positiva hasta un ángulo de, no sé, 30 grados, por ahí. Y después empieza a hacerse negativa entre 0 y menos 90, y después sigue entre menos 90 y menos 180. ¿Está? Ahora hay que tener en cuenta que en el Nyquist tenemos una parte, una mitad y su conjugada, entonces no hay que confundirse. Hay que ver la mitad que corresponda. Entonces empecemos acá. Empezamos acá, en 1. La fase se hace positiva. Después se hace negativa. Acá, o sea, estoy con fase positiva hasta 30 grados, estoy en primer cuadrante. Cuando cruzo acá, me voy al cuadrante 4. Hasta que cruzo acá y me voy al cuadrante 3. Y llego. Este podría ser analizando eso únicamente. No contradije nada. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora este de acá también hace lo mismo. Pero ¿qué observo acá a diferencia del otro? Fíjense que la escala está... Esto es una circunferencia, lo que está en rojo. Entonces la escala está bien, es misma escala en ambos ejes. Entonces puedo ver los ángulos bien. Este no se levanta tanto como hasta 30 grados, apenas si se levanta. Entonces si miro esa fase, capaz que ya lo podría descartar, ¿no es cierto? Profe, Sí. ¿cómo sabés con qué sentido recorrer el diagrama? Y mirás el bode. Fíjate, yo lo que estoy viendo es esto. La fase se hace positiva, después negativa. ¿Sí? ¿Está? Claro. Entonces empiezo acá y digo, si empiezo acá, porque empieza con ganancia 1, fase 0, o sea, el valor 1. Acá tengo que empezar la recorrida. Tengo que ir a fase positiva, listo, ya sé que voy así. Claro. Si fuera ¿no? Pero no sé, tal vez está mal lo que estoy haciendo, pero bueno, no va a ser entonces. Claro. Voy a llegar a una contradicción en algún momento y lo voy a poder descartar. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, evaluando la fase acá, lo puedo descartar. Porque la fase no crece tanto desde 0 grados como en el bode. ¿Sí? Ahora fíjense que si comparamos el último Nyquist con el primero, son bastante parecidos. ¿Qué cambia entre el último Nyquist y el primero? La escala. La escala. Claro, la escala. Fíjense que pasa los 10, ¿no es cierto? En módulos, si quieren. Y no llega hasta, no sé, 5, 6, 7. Pero pasa los 10, ¿sí? Y 10 de módulo en decibeles, ¿cuántos decibeles son? 20. Son 20. Entonces vamos a ver el bode. ¿Hasta dónde llega? ¿Pasa los 20 decibeles? No los pasa. No. Claramente en algún punto, su parte imaginaria pasa los 10. Si un número complejo, su parte imaginaria es más grande que 10, su módulo va a ser más grande que 10 también. Porque la parte real le suma al módulo, no le puede restar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces seguro que llega a módulos más grandes que 10,
pero el bode nunca cruza a más de 20 decibeles, que sería módulo 10. ¿Está bien? Entonces, por eso lo puedo descartar. ¿Sí? Entonces digo, tiene puntos con módulo mayor que 10, pero el bode nunca cruza los, y miren lo que les voy a escribir la fórmula, 20 logaritmo en base 10 de 10 igual 20 decibeles. O sea, que es en magnitud, lo transformo a decibeles con 20 por logaritmo en base 10 de 10. Y el logaritmo en base 10 de 10 es 1. Por 20 me da 20. Entonces 10 de módulo son 20 decibeles. ¿Está bien? Bueno, pero ¿se les ocurre alguna otra forma de descartarlo? Porque esto alguno me puede decir, bueno, pero está muy cerca de los 20 decibeles, no me voy a dar cuenta. Vamos con algo más contundente. A ver, ¿con qué lo podemos descartar? Fíjense, el punto donde esto cruza acá, donde se hace real positivo, acá, ¿por qué se me ocurrió? Porque es fácil de ver, ¿no? Hay un punto donde cruza que es casi el 5, ¿no? Se ve que hay un punto acá que es el real 5, quiere decir que es el punto que tiene fase 0 grados y módulo 5. ¿Sí? Vamos al bode a ver el punto que tiene fase 0 grados, ¿a dónde está? Acá. ¿Sí? Ahí se me corre, pero es... ¿Cuánto es esto? Y más o menos estará en unos 15 decibeles. Más o menos 15 decibeles. ¿Sí? Ahora miremos el otro. Este punto acá, ¿en cuánto está? 7 más o menos. 8, ponele, 7,5, 8. Más cerca de 8 que de 7,5. ¿Sí? Este punto de acá es 8. ¿Sí? ¿Cuánto sería esto en decibeles? 20 logaritmo en base 10 de 8. Comparado con acá 20 logaritmo en base 10 de 5. A ver. El primero te da 18,06. 20. Si usan MATLAB, acuérdense que el logaritmo en base 10 es log 10. Y ahí, bueno, también está cerca, ¿no? Uno es más cerca de 14 y otro es más cerca de 18. ¿Está? Este es más o menos 18 y este es más o menos 14. ¿Cuál está más cerca? El de abajo. Y el 14 está más cerca. ¿Sí? Claro. Ah, claro. Sí. ¿Está? No sé cuánto es esto exactamente.
En la gráfica de la derecha se ve mejor. Claro, está el zoom, Ah. a la de la derecha. Perdón, acá. Acá está mejor, gracias, ¿no? Para algo estaba, ¿no? Acá. Y ahí vemos que está más cerca de 14 que de 18, ¿no es cierto? ¿Mm? Igual es todo aproximado, pero seguro que este está más cerca, así que esa es otra forma de justificarlo, mirando ese punto, porque me resultó fácil. ¿Mm? Otro punto que se podría mirar es este, cuando cruza los menos 90 grados. ¿Sí? Acá los cruza en menos 10, casi, y acá en menos 5, y ya está, con eso ya lo tenemos. Porque si los cruza en menos 10, su módulo es justamente 10, y su en decibeles 20, y ya sabemos que no llega a 20 decibeles. ¿Mm? Entonces, bueno, resumiendo, estos ya los descartamos y nos quedamos con este. ¿Sí? Y, a ver. Déjenme ver. Y con eso tenemos una parte del parcial, ya la sabemos hacer. Fíjense que cuánto que avanzamos en la clase de hoy. ¿Está bien? Perfecto. Entendemos entonces respuesta en frecuencia expresada como diagrama de Nyquist. Repasen lo que saben de sistemas y señales 1 y usen MATLAB para verificar. Si dicen esto porque es así, hagan Bode o Nyquist con MATLAB. Y fíjense, es muy fácil, ¿no? Ahí les pongo, por ejemplo, G, función transferencia, numerador 1, denominador S más 1. Y si quiero graficar su diagrama de Nyquist, simplemente Nyquist de G, de la misma forma que hago el Bode. ¿Mm? Ahí está. ¿Mm? Y si le pido que me ponga los ejes iguales para ver los ángulos, ahí está, veo que es una circunferencia. ¿Mm? ¿Está? Entonces, bueno, con eso tienen para... cuando están trabados y no saben por qué, bueno, agarran MATLAB, se ponen a hacer unas pruebas y se pueden dar cuenta cuál es correcto y por qué. ¿Mm? Aprovechen las herramientas que tienen al alcance. Bien. ¿Está? Entonces, seguimos adelante. Denme un segundito que tomo un trago de agua. Ahí estamos. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Para qué otra forma de ver la respuesta en frecuencia que encima es peor que el Bode porque no tiene la información de a qué frecuencia corresponde cada punto? Bueno, por lo que vamos a ver ahora, dice, ¿se puede saber si una transferencia de lazo cerrado es estable conociendo las transferencias del lazo pero sin calcular la FT de lazo cerrado? Y es más, ¿podemos saber si es inestable cuántos polos inestables va a tener sin calcularla? Y justamente la respuesta es que sí, y la forma de hacerlo va a ser con el criterio de estabilidad de Nyquist, que está basado en el diagrama de Nyquist justamente. ¿Mm? Entonces, si yo tengo un lazo de esta forma, y yo ya sé que la transferencia de lazo cerrado tiene esta forma, la idea es analizar la estabilidad de esta transferencia de lazo cerrado, pero evaluando solamente la transferencia de lazo abierto, que le llamamos el producto de todas las transferencias que participan del lazo, que es esta de acá. ¿Mm? Esta le vamos a llamar nuestra transferencia de lazo abierto, GLA. ¿Mm? Entonces la idea es analizar GLA y concluir sobre GLC. Bien. Esto es lo que acabo de decir. ¿Mm?
La transferencia de lazo abierto es el producto de todas las que intervienen en el lazo. Y tenemos algunos ejemplos. Si tenemos realimentación unitaria, acá, entonces la transferencia de lazo abierto coincide con lo que pongo acá arriba cuando hago la formulita, o sea, coincide con las transferencias del camino directo. ¿Se acuerdan? Camino causal directo entre la entrada y la salida, dividido 1 más producto de todo lo que está en el lazo. Y si no tenemos realimentación unitaria, ahí ya difiere lo que pongo acá, porque los del camino causal directo son estas dos, y todo lo que está en el lazo son las 3. Entonces, nuestra transferencia de lazo abierto es las 3. El producto de las 3 que participan del lazo. ¿Bien? Entonces, para tener estabilidad en lazo cerrado, ¿qué tiene que pasar? La transferencia de lazo cerrado no tiene que tener polos en el semiplano derecho. ¿Está bien? Entonces, fíjense, para que esta no tenga polos en el semiplano derecho, ¿qué tiene que pasar en el lazo? Primero, no deben cancelarse dentro del lazo polos inestables con ceros no mínima fase. ¿Por qué? Porque pasaría esto. Fíjense, si yo tengo una planta inestable y el sensor o lo que esté acá tiene un cero no mínima fase que se cancela con el polo inestable de la planta cuando hago esto, fíjense que por más que yo tenga una ganancia de controlador acá, mi transferencia de lazo cerrado siempre va a tener este polo inestable acá, valga lo que valga este parámetro K. Entonces, sí o sí yo tengo que evitar que se cancelen polos inestables con ceros no mínima fase entre las transferencias que participan del lazo. Para poder tener estabilidad en lazo cerrado. Pero además, obviamente eso no va a pasar casi nunca, es simplemente para que ustedes vean lo que pasa. Lo más importante es que para que la transferencia GLC sea estable, entonces esto que está acá abajo, que le llamamos F, F, no tiene que tener ceros en el semiplano derecho, porque un cero de F es un polo de GLC. Salvo que este cero se cancele con un cero de acá, pero eso es lo que pasó acá. ¿Está bien? Y ya dijimos que eso no puede pasar. ¿Sí? Bueno. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer, fíjense que la F involucra la GLA, que es la de lazo abierto, sumado 1. Nos vamos a dedicar a analizar esto. Y lo que vamos a hacer es analizar el lazo abierto y vamos a concluir sobre el lazo cerrado. Entonces, para saber si esto que llamamos F, que es 1 más G de lazo abierto, tiene o no ceros en el semiplano derecho, se usa el criterio de Nyquist. Y este criterio se basa en el principio del argumento. Entonces vamos a ver brevemente qué era el principio del argumento. Bueno, acá les pido un poco de paciencia y concentración. Si tengo la f, que es una función racional, ¿qué quiere decir? Un cociente de polinomios. Tengo una curva, aparte tengo una curva cerrada simple. ¿Qué es una curva cerrada simple? Un círculo, por ejemplo, algo que tengo una parte contenida dentro de la curva y una parte que está fuera de la curva. ¿Está bien? Y dice que si yo llamo z de f al número de ceros de esta función f que están adentro de la curva y p al número de polos de esta función f que están adentro de la misma curva, y yo evalúo f sobre esa curva, voy a obtener
que la curva que obtengo al evaluarla, C sub f, va a encerrar al origen esta cantidad de veces. Vamos a ver un ejemplo para que no se mareen. Tomemos esta función, fíjense. ¿Cuántos ceros tiene? Ninguno. Ninguno. ¿Cuántos polos tiene? 1 en 2. 1 simple. 2. En 2. Sí. ¿Está bien? Un polo. Voy a escribir. ¿Sí? Tomemos esta curva cerrada simple, fíjense. El 2, que es el polo de F, está fuera de la curva, ¿está bien? Entonces, el número de polos de F que están adentro de la curva es 0. ¿Sí? Y el número de ceros de F, adentro, afuera, donde sea, es 0 porque no tiene ceros. ¿Sí? Entonces dice ahora que si yo evalúo 1 sobre S menos 2 para cada uno de estos puntos, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, evalúo este punto, ¿cuánto vale? Vale J menos J, este punto de acá. Entonces hago 1 sobre menos J menos 2. Me da un punto del plano complejo. Después este punto de acá, ¿cuánto vale? Menos J 0,8. Hago 1 sobre menos J 0,8 menos 2. Me da otro punto. Bueno, si hago eso para todos los puntos de esta curva, evalúo F sobre todos esos puntos, me va a dar otra curva. Y lo que me va a dar es esto. Y lo que dice el principio del argumento es que esta curva, C sub f, va a englobar al origen z menos p veces, pero acá es 0 veces. ¿Está bien? Efectivamente, esto se cumple acá. La curva cerrada simple C sub S no englobaba a ningún polo ni 0 de F, entonces z menos p me da 0, entonces acá el principio del argumento me dice que el resultado de evaluar sobre esa curva no me va a encerrar al origen. Ahora veamos otro ejemplo. Tomamos el mismo semicírculo que tomamos antes, pero más grande. Ahora sí englobo. Esto está recorrido así. Porque yo quiero, ¿no? Lo recorro así. Digo, yo lo voy a recorrer así. Entonces, ¿cuántos polos de F hay adentro de la curva? Ahora hay uno. Entonces dice, yo lo recorro en sentido... ¿Qué sentido es este? Horario. ¿Está? Entonces ahora el principio del argumento me dice que cuando lo evalúe voy a englobar al origen menos una vez en el mismo sentido, en sentido horario. Pero, ¿qué quiere decir englobar menos una vez en sentido horario? Englobar una vez en sentido antihorario. ¿Está? Quiere decir que si yo hago esto y voy y evalúo sobre cada uno de estos puntos, obtengo esto, pero ahora lo voy a medida que yo iba evaluando y subía así en este sentido, acá la voy a ir recorriendo en este sentido a medida que voy evaluando. Y estoy englobando al origen, pero como la estoy recorriendo en este sentido, digo que lo englobo en sentido antihorario. ¿Está bien? Sí. Bien. Esto es el principio del argumento. Ahora, bueno, acá hay un ejemplo más complicado, que creo que está en el apunte. Esta engloba a 1, 2, 3, 4 polos y un 0, entonces esto de acá termina englobando al origen menos 3 veces en el mismo sentido, o sea, 3 veces en el otro sentido. ¿Y cómo se cuenta? Que fíjense que acá, si empiezo acá, tengo un englobamiento, 2 englobamientos, 3 englobamientos. Bueno, habiendo repasado así al principio del argumento que ustedes dicen esto para qué sirve, vamos a ver para qué sirve justamente, ¿no?
Entonces la idea es aplicar este principio del argumento para saber si esto tiene o no ceros en el semiplano derecho. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, para aplicar el principio del argumento necesitamos, a ver, encerrar todo el semiplano derecho con una curva cerrada simple. ¿Tá? Si hiciéramos eso y evaluáramos la f sobre esta curva cerrada simple, obtendríamos una nueva curva que englobaría el origen z menos p veces en el mismo sentido en que recorrimos todo el semiplano derecho. ¿No? Y conociendo el número de vueltas que englobamos al origen y cuántos polos tiene esta f en el semiplano derecho, podemos saber cuántos ceros tiene esta f en el semiplano derecho. Y eso es lo que nos interesa, porque los ceros de esta f son los polos de lazo cerrado. ¿Se acuerdan? G de lazo cerrado era G sub n, o sea, un cociente de polinomios dividido f. ¿Sí? Entonces los ceros de f son los polos de lazo cerrado. ¿Está? Pero tanto lío. Y a ver si podemos ver de dónde sale que esto se llame el criterio de Nyquist, ¿no? Y aparte, ¿cómo, no es cierto? Fíjense que queremos evaluar f sobre una curva. Pero f es 1 más GLA, entonces es lo mismo que evaluar GLA y al resultado sumarle 1, ¿no es cierto? Sí. ¿Está? Bueno. Ahora, el principio del argumento nos dice que la cantidad de vueltas alrededor del origen que da la curva de f, pero la curva de f no es otra cosa que la de GLA desplazada una unidad. Entonces, podría decir que si tengo que evaluar vueltas alrededor del origen para f, para GLA puedo evaluar vueltas alrededor del menos 1, es lo mismo. Porque la curva para GLA sale de desplazar una unidad para la izquierda a hacer f menos 1, ¿no es cierto? F menos 1 es GLA. Entonces, si tenía que evaluar f alrededor del origen, la curva de f alrededor del origen, evalúo la de GLA alrededor del menos 1, es lo mismo. Y fíjense, la cantidad de polos que tiene f es la misma que tiene GLA. Porque si f tiene un polo, es porque GLA tiene un polo. Porque ¿cuánto vale evaluado en un polo? Vale infinito. Si a infinito le sumo 1, sigue siendo infinito, ¿no es cierto? Entonces la cantidad de polos, los polos de f son los mismos que los polos de GLA. No solo en cantidad, son los mismos polos. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces conociendo el número de vueltas y los polos de GLA, podemos conocer nuestra incógnita que es ZF, que es la cantidad de polos inestables en lazo cerrado. Pero claro, ¿cómo encerramos todo el semiplano derecho con una curva simple? Una curva... Y así, como les estuve mostrando en los ejemplos, puse un semicírculo, después puse un semicírculo más grande, después más grande, más grande, más grande. En el límite englobo todo el semiplano derecho, ¿está bien? ¿Sí? Ahora, en el límite, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que evaluar dónde, sobre el eje imaginario, ¿cómo me queda la curva? Me queda el eje imaginario y infinito. Y ahora, si GLA es propia, o estrictamente propia, en infinito me va a dar un valor bien definido. Si es estrictamente propia, me va a dar 0 en infinito. Y si es propia, pero no estrictamente propia, me da un valor constante, bien único en todo el infinito. ¿Sí? Entonces, no hay problema, porque se reduce a evaluar GLA en J omega y GLA en infinito, que está contenido cuando evalúo omega tendiendo a infinito. ¿Y esa información qué es? Es el diagrama de Nyquist de GLA. Esa es la curva C sub GLA. Esta sería la curva C
sub GLA que mencioné recién. ¿Sí? Es el diagrama de Nyquist de GLA. ¿Está? Ahora fíjense, si acá yo recorro la curva simple, que en realidad lo único que hago es evaluar sobre el eje imaginario y sobre infinito, la estoy recorriendo en sentido horario, ¿sí? Si evalúo acá para omega creciente. Si evalúo para omega creciente, esta curva se recorre en sentido horario. Entonces, cuando aplique el principio del argumento, lo tengo que tener en cuenta. ¿Mm? Bueno, a ver. Entonces, resumiendo, ¿cuántos ceros posee F dentro del semiplano derecho? ¿Mm? Tengo que encerrar todo el semiplano derecho con una curva. ¿Cómo lo hago? Listo. Lo único que hago es después evaluar, ver el diagrama de Nyquist, ¿no es cierto? ¿Mm? Evaluar GLA sobre esa curva. Lo único que hago, como ya dije, es el diagrama de Nyquist de GLA. Esa es la evaluación de GLA sobre esa curva. El principio de Nyquist, el principio del argumento nos dice que la cantidad de vueltas alrededor del -1 que da esa curva en sentido horario es igual a z menos p. ¿Mm? Nuestra incógnita es z, esto es lo que queremos averiguar. Polos de lazo abierto los vemos porque tenemos de dato la transferencia de lazo abierto. ¿Está bien? ¿Y cuántas veces engloba el -1? Lo vemos en el diagrama de Nyquist. ¿Sí? Entonces, si llamamos n a la cantidad de vueltas en sentido antihorario, ahora van a ver por qué, tenemos que las vueltas en sentido horario eran z menos p. ¿Sí? O bien nuestra incógnita es la cantidad de polos de lazo abierto menos la cantidad de vueltas en sentido antihorario al -1 en el diagrama de Nyquist. ¿Está? Entonces, lo único que hay que hacer es ver cuántos polos inestables tengo a lazo abierto, ver el diagrama de Nyquist de lazo abierto, cuántas veces engloba el -1 y con qué sentido, y ver si esto me da 0 o qué me da. ¿Sí? A ver, veamos un ejemplo. Bueno, veamos las conclusiones primero, me estaba adelantando. Para tener estabilidad en lazo cerrado, necesitamos que la cantidad de polos inestables de lazo abierto, si es que hay, sea igual al número de vueltas antihorarias al -1 en el diagrama de Nyquist. O dicho de otra forma, cada vuelta antihoraria que le doy al -1 en el diagrama de Nyquist quiere decir que me reduce en 1 el número de polos inestables con respecto al lazo abierto. Si yo tengo 2 polos inestables a lazo abierto, mi Nyquist me da una vuelta en sentido antihorario al -1, en lazo cerrado voy a tener un único polo inestable. ¿Está? Y si tengo, en ese mismo ejemplo, 2 vueltas antihorarias al -1, en lazo cerrado voy a tener estabilidad, porque voy a tener 0 polos inestables. Bien. ¿Está? Entonces, resumen del criterio de Nyquist. Dado un lazo de realimentación, lo voy a dibujar acá. ¿Está? Tengo algo acá. Si quieren, algo acá también. Algo acá. ¿Está? Buah. ¿Está? Y, a ver, vamos a ponerle G del controlador, G de la planta, G del sensor. GLA era, ¿qué era GLA? El producto de esas tres. ¿Sí? GC por GP por GS. El producto de todos los que están en el lazo. Esa es GLA. Entonces, para aplicar el criterio de Nyquist, para ver la estabilidad del lazo cerrado,
tengo que identificar la transferencia de lazo abierto, es el producto. Tengo que obtener su diagrama de Nyquist. Tengo que ver si el diagrama de Nyquist engloba al -1, que se llama punto crítico, que como está en el plano complejo, le ponemos más J0 para que quede claro, que es un número complejo. ¿Mm? Si lo hace, si se engloba, ¿cuántas veces y en qué sentido? ¿Mm? Y la cantidad de polos de lazo cerrado en el semiplano derecho, o inestables, es la cantidad de polos de lazo abierto, también con parte real positiva, menos la cantidad de vueltas al punto crítico en sentido antihorario. ¿Mm? Bien. A ver. Entonces, analizar, dice, la estabilidad de un lazo, por ejemplo, así. GLA. ¿Está? Quiero saber si esta transferencia de lazo cerrado, I sobre R, es estable o no. Mi G de lazo cerrado en este caso es I sobre R, es GLA, ¿sí? Sobre 1 más GLA, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿cómo hago? Aplicando el criterio de estabilidad de Nyquist. Bueno, tengo la GLA que es dato, es estable, entonces sus polos inestables son 0. Son 0 en cantidad, ¿no? Tiene 0 polos inestables. Tengo que identificar la transferencia de lazo abierto, ya está dada. Tengo que hacer su diagrama de Nyquist, acá está. ¿Mm? Veo que no engloba al -1. Analizar número de vueltas antihorarias al -1, 0 vueltas. ¿Sí? Entonces, la cantidad de polos inestables de lazo cerrado es la cantidad de polos inestables de lazo abierto menos la cantidad de vueltas. 0 en este caso. ¿Mm? ¿Sí? Muy fácil, a ver. Perfecto. A ver, vamos a ver si podemos... Entonces, ¿se entendió el diagrama, el criterio de estabilidad de Nyquist? ¿Mm? Vamos a ver si podemos avanzar un poco más resolviendo el parcial del año pasado. Mira, Profe, sí. en ese caso, Sí. ¿cómo recorrería la curva del diagrama de Nyquist? O sea, el diagrama de Nyquist tiene un sentido de recorrido que corresponde a frecuencia creciente. Mirá, yo te lo muestro acá. ¿Ves estas flechas que les puso MATLAB? Es horario. Está bien. MATLAB, no siempre. MATLAB, cuando vos construís el diagrama de Nyquist, vos sabés cómo van creciendo las frecuencias, digamos. ¿A qué punto? ¿Te acordás cómo hicimos? Pusimos una crucecita, otra, Sí. y se iban dando para frecuencias. Yo tomo frecuencia 0, frecuencia 0,1, 0,2, así. ¿Está bien? Y veo para dónde me muevo cuando crece la frecuencia, ¿sí? Es parte de la Claro. construcción del diagrama de Nyquist. ¿Sí? Está bien. Fíjate, a ver, mirá. A ver cómo lo... No. Sí. Acá. Este no se veían las flechas en este. Pero digamos, si uno lo... Se va analizando a medida que va creciendo la frecuencia angular. Sí, acá porque tenías el bode, entonces podías ver el sentido, pero esto tendría que tener la flechita que sería así, como estoy moviendo la manito. Este sería
sentido de frecuencias crecientes para este diagrama, pero es parte del diagrama, ¿está bien? Claro. Sí. Profe, en los comentarios le hicieron una pregunta. A ver. No, claro, el punto crítico es el -1, es otro nombre para el -1. ¿Está? Eso está decidido así. Bien. Bueno, entonces dice, fíjense, habíamos analizado que la correcta era esta, ¿verdad? La G2 era la transferencia que se correspondía con este bode y con el Nyquist, el último de los mostrados, el D. Bien, entonces dice ahora que consideremos este lazo. Y tomemos C igual a una constante K. ¿Sí? Entonces dice, mediante el criterio de estabilidad de Nyquist, indique si el lazo de realimentación será estable para K igual a 1. Justifique. En caso de no resultar estable, indique cuántos polos inestables habrá. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Vamos a hacer el C1, a ver si tengo lugar acá. Ups. Vamos a agregar una, así me parece que lo hice bien, y ahora había que venir acá a cuaderno, ver, fondo del papel, ahí está. Entonces tengo el C1. A ver, ¿cómo tenemos que hacer? C1. Tenemos G de S, ya la identificamos, es G2. ¿Sí? Tenemos el lazo de realimentación de dato que dice que acá hay K. O sea, hay un controlador CDS que vale K. Acá está G, que es G2. ¿Sí? Y queremos saber si para K igual a 1, esto es estable o no. ¿Sí? Entonces, GLC. Estable con K igual a 1. Esto es una pregunta. ¿Con K igual a 1? Bueno, con el diagrama de Nyquist, ¿cómo hacemos? Tenemos el Nyquist. Tenemos polos inestables. De G2, perdón, número de polos inestables de G2, P igual a 0, no tiene polos inestables. ¿Sí? Pero primero tenemos que identificar, siguiendo los pasos, identificar GLA. ¿Cuánto vale la G de lazo abierto? Vale K por G2. K por G2, pero K vale 1. Entonces igual a G2. ¿Sí? ¿Ah? Segundo, miramos cuántos polos inestables de GLA sería acá. Así no nos confundimos. Tiene 0.
miramos Nyquist de correspondiente. ¿Sí? A ver, miremos el Nyquist de... ¿Dónde está? Acá. Está. Acá tenemos una ampliación. El -1 está acá, sobre la circunferencia unitaria. Esta es la circunferencia unitaria. Entonces el -1 está ahí. Quedó afuera. Fíjense, el Nyquist no lo engloba al -1. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos? Perdón. No se engloba al -1. Entonces, conclusión. Z igual, ¿cómo era? P menos N igual 0 polos inestables de lazo cerrado. ¿Está? Claro, cuando uno tiene todo, tiene el diagrama de Nyquist, tiene la G, tiene todo, es re fácil. Lo único que mira a ver si se engloba o no se engloba el -1. ¿Está? ¿En qué sentido? Y ya está. Y como no se engloba, no hace falta ver ningún sentido de recorrido, porque no se engloba. ¿Sí? Es 0. Bueno, veamos a ver si podemos seguir un poco más. C2. ¿Qué nos pedía C2? A ver, determine los valores de K positivo para los cuales el lazo será estable. Ya sabemos que para K igual a 1 tenemos estabilidad. ¿Está? ¿Podemos decir algo para otros valores de K? A ver. Si queremos usar el criterio de estabilidad de Nyquist, identificamos la G de lazo abierto ahora con K arbitrario, no con K igual a 1. Bueno, es K por G2. ¿Sí? Sí. Pero nos dice que K positivo. El enunciado, ¿está bien? Entonces, si yo tengo el Nyquist de G2, ¿cómo será el Nyquist de K por G2? Que es multiplicar por un número positivo. Fíjense, tengo el Nyquist de G2. ¿Cómo se modifica si lo multiplico por un número positivo? Si lo multiplico por 1, queda como está. Si lo multiplico por 2, se agranda, ¿no es cierto? Porque a cada punto lo tengo que multiplicar por 2. Entonces, ¿qué pasa? Se me aumenta en magnitud, pero cada punto mantiene su fase, digamos, cada punto correspondiente. Entonces es como que desde el origen para afuera se agranda si lo multiplico por 2. ¿Sí? Y si lo multiplico por 1/2, o sea, lo multiplico por 0,5, se achica. Ahora, si esto se agranda o se achica, ¿puede llegar a englobar al -1? No. ¿Por qué no? No puede, porque para que esto englobe al -1 tiene que cruzar en algún lado del eje real negativo para que al agrandarlo, por ejemplo, si cruzara en -0,5, yo multiplico por 2 y -0,5 vale -1. O multiplico por 4 y ya vale 2 y me queda adentro del diagrama. Pero como tiene esta muesca acá el diagrama, que llega con -180 grados asintóticamente, si yo lo agrando, nunca
me va a cruzar, ¿no es cierto?, a la izquierda del -1 para englobarlo. Nunca va a cruzar el eje real negativo. Lo agrande lo que lo agrande. ¿Está? Entonces, en conclusión, lo que puedo decir acá, ¿sí?, es que el diagrama de Nyquist de GLA será una ampliación del de G2 con factor de escala K, si quieren. Más grande si K es mayor que 1 y más pequeño si K está entre 0 y 1. ¿Sí? Observamos que nunca se englobará el -1 para ningún K positivo. Por lo tanto, GLC es estable cualquiera sea K positivo. ¿Sí? ¿Está bien? Y a ver, lo podemos verificar con lo que sabemos de... con lo que sabemos del lugar de las raíces. ¿Podemos verificarlo? ¿Mm? A ver, ¿cómo haríamos el lugar de las raíces? ¿Mm? Se dan cuenta que lo puedo evaluar con lugar de las raíces, ¿no? Porque fíjense cómo es el lazo. Debería buscar los polos, las asíntotas de 0. Claro. ¿Mm? Pero bueno, G2 ¿cómo era? Lo tengo acá. A ver si lo pongo en la otra pantalla. Perdón. A ver, acá. G2 está acá. Tiene un polo en -1/5. Perdón, un 0 en -1/5. ¿Sí? Esto es -1/5. ¿Qué más? Tiene un polo en -1. Y tiene un par de polos complejos conjugados con parte real... -0,21 más -0,2115. Esto es por acá. No sé, por acá lo hago. Bien.
Entonces, fíjense, ¿cuál es la parte del eje real que pertenece al lugar de las raíces? La que está a la izquierda de un número impar de singularidades, ¿sí? ¿Cuántas asíntotas voy a tener? 2, ¿no es cierto? ¿Y cómo calculaba los ángulos de las asíntotas? Ya calculamos, eran 90 grados y menos 90 grados. ¿Y el centroide de asíntotas cómo era? Era la sumatoria de los polos menos la sumatoria de los ceros sobre... Claro, la suma de los polos menos la suma de los ceros dividido la diferencia entre la cantidad de polos y ceros. ¿Sí? Entonces, ¿qué me da? Me da, fíjense, menos 0,43 son la suma de estas dos partes reales, menos 1 por el polo en menos 1, más 0,2 por el que vale un quinto, ¿sí? Dividido 2. Y esto, hagan la cuenta, pero es negativo, ¿sí? Me queda... Menos 0,615. Ok, ahí está. Es igual. Es negativo. Gracias. Entonces está por acá. Vamos a ponerlo con otro color. A ver. Las asíntotas. Esa me la tomó, pero no. A ver. Ahí. Esta es una. Y esta es la otra. ¿Sí? Entonces hará algo, no sé cómo, pero ya sabemos que no cruza al... Perdón. Entonces lo podemos verificar ahí. Profe, sí. Acá sabemos que no va a cruzar al semiplano positivo porque, como vimos antes, para todo K nunca va a contener al menos 1. Claro, lo vimos por el criterio de Nyquist. Acá en realidad no lo podemos ver, no lo podemos asegurar con esto, sin más. Claro, pero ya sabemos que no va a pasar del lado derecho por Nyquist. Exacto. Bien. A ver qué más podemos evaluar. Bueno. Bueno, hasta acá es lo que podemos hacer con lo que vimos en la clase de hoy del parcial del año pasado. Seguimos con la clase entonces. Bien. Entonces fíjense que cuando tenemos el diagrama... Sí. En uno de los ejemplos que hicimos hoy, donde teníamos un polo simple, del diagrama de Nyquist daba una circunferencia. Sí. La ubicación del polo, ¿en qué influiría concretamente en el diagrama? ¿Lo deformaría? ¿Lo correría? No sé si te entiendo la pregunta. Me estás preguntando con un sistema de orden 1 que tiene un polo. Sí, por ejemplo, hoy hicimos un ejemplo que era 1 sobre S más un número. Y el diagrama este de acá, Nyquist, mirá. Ahí está. Ese. Ese es 1 sobre S más 1. Ok. ¿En qué cambiaría si fuese 1 sobre S más 3? ¿Se correría el diagrama? ¿Se modificaría? ¿En qué cambiaría si fuera? Y fíjate que G en 0, ¿cuánto valdría si fuera 1 sobre S más 3? Mirá, te lo superpongo ahí para que veas. Un tercio.
Claro. ¿Está? Ahí tenés 1 sobre S más 3 y te la agrego en el diagrama. ¿Ves? O sea, cambia la escala. La nueva. En este caso sí. Pero, ¿está bien? Sí. Porque en este caso es, digamos, una es la otra a escala. ¿Sí? En este caso. Pero si fuera, si yo multiplico, a ver, sí, fíjate que, mira, ahí te lo muestro. Justo en este caso se da eso, ¿no? No sé a qué viene tu pregunta, pero te lo escribo acá con otro color y después lo borro. Fíjate que yo tengo 1 sobre S más 1. ¿Sí? La multiplico por 1/3. ¿Cuánto me da? ¿Sí? 3S más 3. ¿Sí? Pero esto, cuando reemplazo S igual J omega, me queda 1 sobre 3 J omega. Vamos a poner así, J 3 omega más 1. ¿Sí? Y evaluar esto para todos los valores de omega es lo mismo que evaluar omega tilde igual 3 omega. ¿Sí? Entonces el Nyquist de esta, que sería 1 sobre J omega tilde más 1, es el mismo que este, pero las frecuencias no se corresponden, ¿se entiende? Abajo no sería J3 omega más 3. Sí. Perdón. Está bien, porque si no, no me da el ejemplo. Sí. ¿Está? Entonces, es lo mismo que evaluar, fíjate, el Nyquist de 1/3 por el de 1 sobre S más 1, ¿sí? ¿Está? Pero a frecuencias distintas. Está bien, lo que te quiero decir es que no es lo mismo que agarrar este y multiplicar por 1/3, porque las frecuencias no se corresponden. O sea, si vos tomás acá y haces una línea desde el origen hasta un punto, y eso te cruza en 2 puntos, en un punto el naranja y en otro punto el celeste, las frecuencias que corresponden a ese punto naranja y a ese punto celeste son distintas. Si bien la forma del naranja es 1/3 de la forma del celeste. ¿Está bien? Pero no entiendo a qué viene la pregunta. No, la pregunta venía si había una forma, digamos, rápida de poder dibujar a partir de un diagrama de Nyquist, digamos, elemental, otro. Mira, cuando yo estudiábamos cómo armar a mano los diagramas de Nyquist. Hoy en día no tiene sentido. Porque pones una instrucción en MATLAB y ya está. Lo que sí te voy a pedir es que lo interpretes, dónde está el omega igual 0, dónde está omega igual infinito, si la fase es positiva, negativa, si va por qué cuadrante va, lo que hicimos hasta ahora, digamos. ¿Está bien? Perfecto. Bueno. Borro esto. Un detalle y terminamos la clase. Que es esto. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa cuando el diagrama de Nyquist cruza? O sea, porque fíjense, es fácil decir si se engloba o no el -1 cuando claramente el -1 está dentro o está fuera. Pero ¿qué pasa si le pasa por arriba el diagrama? Entonces uno no sabe si está dentro o está fuera, ¿está bien? Porque va por el borde, está en el borde justo.
¿Sí? Bueno, lo que sucede es que justamente está en el borde, va a tener polos que están en el borde de la estabilidad. Porque si lo engloba, hay un tipo de estabilidad, si no lo engloba, hay otro. ¿Está? Si le pasa por arriba, está en el límite. Y acá está la demostración ahí con esa línea, dice, si mi Nyquist justo cruza por arriba, o sea, hay un punto de mi Nyquist que vale -1, quiere decir que GLA en J para algún omega que llamé omega 1 vale -1, entonces el 1 más GLA es 0. ¿Pero qué eran los ceros de F? Eran los polos de lazo cerrado. Quiere decir que voy a tener polos de lazo cerrado justo en J omega 1, o sea, sobre el eje imaginario. Y no puedo admitir esos polos porque ya sé que es inestable. Que los tenga sobre el eje imaginario ya son inestables porque no es vivo estable la transferencia. ¿Sí? Perfecto. Entonces, la conclusión, y terminamos la clase, es que el diagrama de Nyquist es la curva que describe G de lazo abierto evaluada en J omega para valores de omega entre menos infinito e infinito. Como GLA en menos J omega es el conjugado de GLA en J omega, el diagrama de Nyquist será simétrico con respecto al eje real, o tiene dos mitades, digamos, la que corresponde a omega positivo y a omega negativo. Pero si no le pongo las dos mitades, no voy a tener una curva cerrada y no voy a poder analizar la cantidad de englobamientos. Por eso necesito el diagrama completo para analizar cuántas veces engloba el -1, ¿está bien? Y el criterio de Nyquist, ¿no es cierto? Habiendo descartado que no se cancelen polos inestables con ceros no mínima fase en el lazo, como les comenté, esa cuestión rarísima que casi nunca se va a dar, pero hay que asegurarse de que no se dé. Entonces, el criterio de Nyquist sería que el sistema lazo cerrado es estable, sí, solo si el diagrama de Nyquist de lazo abierto no pasa por arriba del -1, porque en ese caso está lo que dice ahí arriba en azul, y el número de vueltas alrededor del -1 en sentido antihorario es igual a la cantidad de polos inestables de lazo abierto. Ese sería el criterio de estabilidad de Nyquist. Entonces, resumiendo, y terminamos, les vuelvo a poner esto. Entonces, ¿qué dimos hoy? Vimos diagrama de Nyquist y criterio de estabilidad de Nyquist basado en el principio del argumento, ¿se acuerdan? Bien, con esto damos por finalizada la clase. Respondo preguntas si quieren. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Nos vemos. Gracias a vos, profe. Buenas tardes. Bueno. Nos vemos. Hasta luego, profe. Profe, entonces a las 4:30 del viernes. El viernes tengo que ver, pero probablemente a las 4. Ah, bueno. De 4 a 5:30 seguro, tal vez hasta las 6. Tengo que ver. Yo lo mando por el campus virtual o el anuncio por email. Dale, bueno. Yo no tengo dudas. Así que Sí. saludos.